Dios le bendiga. La paz del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Espero que estén expectantes a la palabra que Dios va a hablar. Necesito que la gente que no se suscrita a nuestro canal, El Vidente MS, hoy se suscriban para que se lleven una palabra de parte de Dios. Leemos la palabra de Dios en Primera de Samuel, su capítulo 5. Aleluya. Capítulo 5, versículo 10 en adelante. Leemos bajo la palabra de Dios, bajo la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Quiero hablar en esta pequeña enseñanza, aleluya, bajo el tema: el arca de Dios viene para mi casa. Quiero hablar este tema muy espiritual. El arca de Dios viene para mi casa. Cuando hablamos del arca de Dios, en aquellos tiempos, en el antiguo pacto, el arca de Dios simbolizaba la misma presencia de Dios en la tierra. Aleluya. Había unas personas encargadas para ponerle la mano al arca de Dios. Estas personas eran los levitas, la gente que tenían la música delante de ellos, la gente que tocaban el arpa, la gente que tocaban el tamboril. Era la gente que estaban dispuestos, la gente que estaban a la orden, a la disposición de ponerle la mano al arca de parte de Dios. Ahora bien, en una ocasión, cuando los filisteos se llevan el arca de Dios, se roban el arca de Dios, hay un problema en el mundo espiritual. Porque David empieza, aleluya, a turbarse. David empieza a desesperarse porque ya no encuentra qué hacer cuando la existencia del arca es desaparecida. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando David entiende que el arca de Dios la desaparecen los filisteos, se la roban los filisteos, él empieza a desesperarse porque él entiende que no puede durar ni un segundo sin la presencia de Dios en su casa. Ahora bien, en una ocasión, cuando los levitas llevaban el arca de Dios, la Biblia dice que había un hombre llamado Usa. Cuando hablamos de Usa, hablamos de alguien que estaba a la vera de David. Este hombre estaba ahí tranquilo. Aleluya. Cuando este hombre vio aquellos bueyes que tropezaban, la Biblia dice claro, el hombre cuando vio aquellos bueyes que estaban tronando con sus pies, rompiendo piedra, dice la palabra que el arca de Dios empezaba a caerse. Y la Biblia dice de que Usa empezó a ponerle la mano al arca de Dios para que no se caiga, y en ese momento Jehová lo mató. David empieza a llorar y rasga su vestido y empieza a pelear quizás con Dios, a decirle: ¿por qué mataste a este hombre? No tiene la culpa, él no tiene nada que ver con esto. Gloria. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, Dios es muy íntegro con su presencia. Dios es muy íntegro con lo de él. Por eso la palabra dice que él no comparte su gloria con nadie. En una ocasión los filisteos se llevan el arca de Dios, y cuando se llevan el arca de Dios, dice que ellos la llevaron a la casa de Dagón. Aleluya. Cuando la llevan a la casa de Dagón, dice la palabra que al día siguiente, cuando ellos van a ver el arca de Dios, dice la palabra que Dagón, su Dios, estaba postrado delante del arca de Dios. Cuando Dagón está postrado delante del arca de Jehová, la Biblia dice que aquella persona de Asdod agarraron a su Dios y lo pusieron en su mismo lugar. Cuando
ponen aquel Dios en su mismo lugar, dice la palabra que ellos se fueron. Y cuando ellos se van, dice la palabra que ellos mismos, volviendo al otro día, dice que vieron a su Dios postrado, pero con la mano cortada. Aleluya. Estaban cortadas sus manos. Estaba diciendo Dios en ese momento: aquí el único que tiene presencia y que tiene existencia me llamo yo. Se llama Dios de los ejércitos. Se llama Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos se turbaron, y en ese momento la Biblia dice que Dios empieza a herir con tumores aquella nación. Dios empieza a herir con golpes aquella nación. Aquella nación empieza a desesperarse. Aquella nación empieza a turbarse. Y parece que uno empezó a hablar y a decir: tendremos que sacar el arca de Dios de este lugar, porque aquí estamos corriendo peligro. Estamos corriendo un problema. Estamos corriendo un grave error, y nosotros tenemos que devolver el arca. No se puede quedar aquí. Gloria, que nosotros no somos los indicados para ponerle la mano a este asunto. Este asunto es demasiado sagrado. La Biblia dice que ellos agarraron el arca de Dios y la llevaron a una ciudad llamada Gad. Cuando la llevan a un lugar llamada Gad, la Biblia dice que aquellos habitantes, cuando ven el arca de Dios, ellos empiezan también a ponerle, yo no sé por qué la gente están confundidos, manipulando la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios le cae atrás, el furor de Dios le cae atrás, entonces ellos quieren exhortar a los que nunca quisieron ponerle la mano. Alaba a Dios si puede en esta hora. Por eso, cuando llevan el arca de Dios a aquel lugar, a Gad, dice la Biblia que Dios empieza a golpear a aquella nación. Es que Dios no quiere de que gente que no estén dispuestos a recibir su presencia con integridad, que no manipulen su presencia, que no jueguen con su presencia. Por eso es que Él hería con tumores y con enfermedades aquellas personas que no estaban aptas para ponerle la mano al arca. Por eso la gente de Gad dijeron: vamos a tener que sacar el arca de Dios de este lugar. Vamos a tener que sacarla de aquí, porque esto no está causando un grave problema. Esto no está causando un grave error. La Biblia dice que esta gente dijeron uno al otro: vamos a tener que llevarla, mi alma adora. Pero antes de sacarla de aquí, vamos a tener que hacer una reunión con los filisteos y con el pueblo. Y vamos a hablar y vamos a decirle claro: ¿dónde pondremos el arca de Dios? ¿Dónde pondremos esta arca? Tenemos que buscarle un lugar. Aleluya. Y dijo uno: vamos a tener que llevarla a un lugar llamada Ecrón. Este lugar, esta ciudad llamada Ecrón, tenemos que llevarlo allá. Pero cuando la gente de Ecrón escucharon el desastre y el problema que estaba pasando por llevarse el arca de Dios a casas equivocadas, a casas que estaban en lujuria, en malicia, en contienda, en fornicación, ellos dijeron: tú no has traído el arca de Dios a nuestro lugar para que nosotros moramos. Mira, ve cómo tú agarras el arca y la pones en otro lugar, porque no queremos problemas con el Dios de Israel. Tenemos que sacarla de aquí, mi alma adora, mi alma adora. Porque el arca de Dios era tan delicada que eran gente asignada para poder ponerle la mano. A su nombre gloria. Por eso yo estoy de acuerdo con gente que si están delante de la presencia de Dios, que vayan con un corazón íntegro, que vayan con un corazón preparado. La Biblia dice que había un hombre llamado Obed-Edom. Cuando hablamos de Obed-Edom, este hombre era íntegro, era puro. Por eso que él sale y él dice: necesito de que el arca venga para mi casa. Yo no sé si hay alguien en su casa que está allí sentado, está diciendo: yo necesito de que el arca de Dios venga para mi casa. Alma mía adora. Por eso era que Obed-Edom decía: necesito el arca, que venga aquí, venga, tráiganmela. Y cuando él se lleva el arca de Dios, dice que todo aquel tiempo que Dios empezaba a matar personas y la gente rechazaba el arca por el problema que había, dice la palabra que en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Porque no solamente que la lleve a su casa, sino que Dios necesita que el arca de Dios tú la lleves a tu habitación, para que tú seas bendecido. A donde tú clamas, a donde tú te conectas, a donde tú oras a Dios, Dios necesita que tú metas el arca. Hay mucha gente que están pasando por el problema.
Hay mucha gente que están pasando por dificultades. Hay muchas personas que están pasando por locuras mentales. Personas que están pasando por sida, por cáncer, por malicia. Y en esta mañana, en esta hora, aleluya, en este momento, necesitan meter el arca de Dios en su casa. Necesitan meter el arca de Dios en su familia. Hay muchachos que están pasando por drogadicción. Hay personas que están pasando por la cárcel. Hay personas que están pasando por los hospitales con enfermedades graves, con penas, con penales. Aleluya. Hay en la cárcel que la jueza le dio 30, que le dio 40. Esa son gente que necesita meter el arca de Dios en su casa. Esa gente necesita meter el arca de Dios en su familia, para que el ángel de Jehová venga a hacer el trabajo conforme a la voluntad de Dios. Así que en esta mañana, en esta hora, yo sé que Dios te va a hablar. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios está con tu familia. Así que no te detenga. Échale la mano al arca, a la presencia de Dios, y diga: yo necesito de que el arca de Jehová venga para mi casa. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te habló tu hermano el vidente MS. Suscríbete a nuestro canal. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que tú seas bendecido por la palabra de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.